Esther, título y lugar en el canon. El libro lleva por nombre el de su principal heroína. Proviene del persa Estaret, que significa estrella, derivado del término acádico Ishtar, la Venus del Oriente Medio. Este nombre le fue dado por el rey a causa de su belleza. Su nombre hebreo era Adasa, que significa mirto. Este libro, que en nuestras Biblias se encuentra al final de los libros históricos, por los judíos estaba clasificado junto a los libros poéticos, los rollos Megitón, leídos en las principales fiestas. Esther se leía en la fiesta de Purim con intervenciones, aclamaciones o protestas de los asistentes. Es por ello que era el libro más conocido por los judíos. Es también el libro del cual existen más manuscritos y comentarios judíos. ¿Quién? El autor es un judío anónimo que vivió en Persia. Es un ferviente patriota que conoce bien las costumbres de su país de exilio. No encontramos ninguna alusión a Palestina o a Jerusalén. Las costumbres de la corte, el funcionamiento del gobierno. Tuvo acceso, además de las tradiciones orales, al relato dejado por Mardoqueo, según capítulo 9, versículos 20 y 23, y a los anales oficiales persas del capítulo 2 y del capítulo 10. La tradición judía, de la cual hace eco Josefo en su libro Antigüedades, párrafo 11.6, lo atribuye al mismo Mardoqueo, pero capítulo 10, versículo 3, habla en pasado. ¿Cuándo? La historia ocurrió bajo el reinado de Asuero, que los griegos llamaban Jerjes, en el año 486 y 465, el sucesor de Darío. Se inserta entre el primer 536 y el segundo retorno del año 458 de la cautividad, es decir, entre Esdras, capítulo 6 y capítulo 7. Comienza en el tercer año del reinado de Jerjes, cuando la reina Vasti es repudiada. El séptimo año, Esther se convierte en reina, sustituyéndola. ¿Por qué este espacio de tiempo intermedio? En este intervalo se sitúa la campaña en contra de Grecia, Heródoto 7.8, que concluyó con la derrota de Platea en el año 480-479. Jerjes vuelve humillado y, dice Heródoto, va a consolarse a su harem. La redacción del libro ha debido situarse poco después de los acontecimientos narrados. El conocimiento detallado de las costumbres persas, el empleo de palabras, la ausencia de palabras griegas, la gran semejanza existente con la lengua y el estilo empleados en los libros de Esdras, Nehemías y Crónicas, hace que se feche antes de la destrucción del imperio persa por Alejandro en el año 331. Los detalles que da, como fechas, nombres de ministros, de los hijos de Amán, genealogía de Mardoqueo, aún debían significar algo para los lectores a los que el autor destinaba su obra. Por otra parte, Asuero es un rey del pasado. La fiesta de Purim es instituida y guardada desde hace ya algún tiempo. Por lo tanto, a grosso modo, podemos situar la redacción entre los años 450 y 400, probablemente bajo el reinado de Artajerjes Longuimano en el año 464 y 425, el sucesor de Jerjes, donde en Susa, Persia, que
El libro explica en qué circunstancias la raza judía fue preservada de la destrucción total decidida contra ella. Viendo la extensión del imperio persa, la ejecución del decreto de Amán hubiera significado prácticamente la extinción de todo el remanente de Israel. Sin Esther, nada de Nehemías, nada de reconstruir el templo, ningún judío en Palestina en el siglo I y nada del Salvador. La historicidad de los hechos ha sido atacada por los críticos por diversas razones. Sin embargo, está confirmada por la literatura antigua, Heródoto, fracciones 7 y 8, y por la arqueología en lo que concierne el funcionamiento del gobierno persa, la organización de los correos, los harenes, el carácter de Jerjes, influenciable por sus mujeres y sus favoritos, y todos los detalles citados. Incluso la decisión de masacrar a todos los judíos, puesta en duda por algunos críticos, encuentra su paralelo en la masacre de los escitas poco antes de Jerjes. La mayor parte de los hechos han sido confirmados de forma paralela en los anales oficiales, que aún podían ser consultados en el momento de la redacción de la obra. Por todo ello, el autor tenía mucho interés en ser fiel a la verdad histórica. Las Biblias católicas y la TOB dan libro de Esther un texto más largo que 6 capítulos, es decir, 107 versículos. Añaden al texto hebreo el de Esther griego, compuesto en el siglo II antes de Cristo. Estas añadidurías deuterocanónicas, sueño y oración de Mardoqueo, oración de Esther, quieren corregir la idea de que este libro tiene un carácter poco religioso. Jerónimo tradujo los capítulos canónicos del libro del hebreo y los completó traduciendo las partes deuterocanónicas del griego para ponerlas al final del libro. De su Biblia, la Vulgata latina, pasaron a las versiones católicas. ¿Por qué? El autor escribe primeramente para recordar y para fijar el recuerdo de los acontecimientos por los cuales el pueblo judío fue preservado de la exterminación. Por lo tanto, explica tanto a sus compatriotas dispersados en el imperio persa como a los que han regresado a Palestina el origen de la fiesta Purim celebrada el año 14 y el 15 del mes, el mes de Adar, es decir, de marzo. Estos acontecimientos fueron guiados por Dios. Su providencia vela por los creyentes, dirige el destino de los individuos y de los imperios. Dios permanece fiel a su promesa. No ha abandonado a su pueblo dispersado en las tierras de exilio. La palabra inspirada a Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará, conserva su valor, incluso para aquellos que han provocado sobre ellos mismos el castigo de la cautividad. Israel sigue siendo el pueblo escogido. En el seno de la cautividad y en el seno de este poder nacerá el libertador del mundo, por lo cual su supervivencia tiene una importancia universal. Amán, el enemigo de los judíos, es un descendiente de los amalecitas, que fueron desde el Éxodo los constantes adversarios del pueblo de Israel y seguirán siéndolo a lo largo de toda su historia, simbolizando a cualquier potencia terrestre opuesta al pueblo de Dios. En el conflicto que opone a Amán y Mardoqueo, se cristaliza la oposición del príncipe de este mundo en contra del pueblo de Dios, y fue por poco que no consiguió la victoria, pero Dios velaba. Sigue siendo el dueño y señor de la historia. Esta lección sigue siendo válida para nosotros. Uno de los por qué que más ha intrigado a los intérpretes del libro de Esther es la ausencia del nombre de Dios en la obra. ¿Tenía el autor miedo de molestar a los persas, adoradores de Anu Mazda, el mencionar el nombre de Yahvé? O quizás temían que al incorporar esta obra a los anales oficiales, los copistas hubieran sustituido el nombre de Yahvé por el de sus dioses y querían evitar esta profanación. Sin lugar a dudas, hay que buscar razones más profundas. El pueblo de Dios está en el exilio. Dios parece estar ausente.
Dios parece estar en el eclipse. Ha predicho que en caso de infidelidad por parte de su pueblo, escondería su faz, escondería su rostro. No obstante, su mano se manifiesta en el transcurso de los acontecimientos. Dios es quien dirige todas las cosas. El versículo central implica su intervención soberana. Las coincidencias aparentes están dirigidas por el Dios que se esconde. El ayuno y la oración implica no tendrán sentido si no fuese así. Incluso el Talmud, este nombre que únicamente el sumo sacerdote pronunciaba murmurando una vez al año, se encontraba en forma de acróstico en los 4 puntos cruciales de la historia. ¿Cómo? El libro se ha agrupado en el torno a 3 fiestas de la Jerjes, la de Esther y la de Purim. También se puede cristalizar en torno a los 2 polos, los peligros que amenazan a los judíos y la liberación. La primera parte se subdividiría de la manera siguiente: 1. Los vicios de Asuero. 2. Las virtudes de Esther. 3. El ataque contra los judíos. 4. El plan de Mardoqueo. El segundo relato de la siguiente forma: 1. La victoria de Mardoqueo sobre Amán. 2. La victoria de Israel sobre sus enemigos. Entre las características literarias del libro se ha resaltado el procedimiento de la duplicación. Muchos acontecimientos van de 2 en 2: encuentro de mujeres, de ayunos, consultas de Amán con su esposa y sus amigos. Esther esconde su identidad al rey en 2 ocasiones. Va a su casa sin haber sido convocada. Mardoqueo es investido. Amán debe cubrirse el rostro. Armona aparece. Listas de decretos, personas o hechos son mencionadas 2 veces: los sirvientes, los hijos de Amán, los edictos reales, la irrevocabilidad de los edictos persas y la ira del rey. El relato termina con días de venganza, o sea, 2 de los judíos, y las 2 cartas que instituyen la fiesta de Purim, capítulo 9, versículos 20 y 32.